Ginebra, Suiza. Y por eso es que la tenemos a la doctora Guamán ahí en este momento. Y ella, al estar participando ahí, nada, uno hablando con la doctora, me dice, sí, puedo participar, justo voy a estar saliendo de las sesiones de negociaciones, y yo le dije, qué mejor momento si es que la llegamos a contactar hasta tan tarde, porque les va a tener noticias fresquísimas de las negociaciones que se han desarrollado el día de hoy, desde Ginebra. Y esto no se da nunca. O sea que podemos llegar a tener información recién salida de actores de primera mano y de este nivel. Así que espero que la puedan exprimir, lo mismo que pasó con el profesor en la sesión pasada, que la puedan exprimir a la doctora Guamán y que le puedan sacar todas las dudas y los datos y lo que ustedes deseen, porque la verdad va a ser un lujo y le damos una enorme, es una enorme satisfacción y le damos un enorme agradecimiento a Adoración Guamán por estar acá con nosotros. Así que, Adoración, es todo tuyo. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias en primer lugar al doctor Echaide por la invitación. Como habrán visto por la presentación, pues somos amigos. Así de cariño esa ha sido la presentación, y compañeros en distintos proyectos en los cuales hemos utilizado todos nuestros conocimientos en el ámbito jurídico para hacer algo que llamamos ciencia crítica militante. Es decir, somos un grupo de profesores que fundamentalmente hemos orientado nuestra investigación al servicio de las causas por los derechos humanos y al trabajo con diferentes organizaciones, fundamentalmente de afectadas y afectados, en mi caso, por crímenes cometidos por empresas transnacionales. En este sentido, llevo ya muchos años, tanto en América Latina como en Europa, trabajando con distintas organizaciones y con distintas instituciones en el ámbito de la denuncia, del seguimiento de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por transnacionales, y también en el impulso de distintas normativas, tanto a nivel internacional como en el ámbito nacional, que intenten regular la cuestión de la relación compleja entre las empresas transnacionales y los derechos humanos. Vamos a hablar de los distintos procesos. Vamos a centrarnos en particular en el proceso que ya ha comentado el doctor Echaide, que es el llamado Binding Treaty, que es en realidad el proceso que desarrolla la resolución que fue aprobada en el año 2014, la resolución 269, por la cual se creaba un grupo intergubernamental de composición abierta a objetos de desarrollar o de desarrollar en el derecho internacional privado las obligaciones de las empresas de respetar los derechos humanos. Vamos a hablar fundamentalmente de este proceso porque hoy ha empezado la séptima sesión de negociación, y en esta séptima sesión de negociación las expectativas realmente no eran buenas, y hoy he de decir que hemos salido bastante contentos de la negociación por muchas cuestiones que les voy a ir contando. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar al proceso, quiero un poco empezar desde el inicio, porque hasta ahora, me ha contado el doctor Echaide, ustedes han abordado la cuestión de lo que nosotros llamamos lex mercatoria, ¿no?, del Código Global del Capital, desde el punto de vista del derecho de inversiones y desde el punto de vista de algunos organismos como el CIADI, por lo que en nuestra jerga, desde el punto de vista de los derechos específicos de las transnacionales, de los inversores internacionales. Y desde ese punto de vista han podido estudiar cuáles son los derechos que tienen los inversores extranjeros respecto de los estados donde van a colocar su inversión. El punto de vista que vamos a dar hoy es el punto de vista contrario, es decir, cuando un inversor extranjero tiene derechos reconocidos por el derecho comercial, cuáles son sus deberes respecto de los posibles impactos sobre los derechos humanos y la naturaleza que tiene su inversión. Y aquí lo que nos encontramos es que dentro de los instrumentos jurídicos que recogen estos derechos, o de los instrumentos que recogen estos derechos, no hay un mecanismo que sea legal binding, que sea obligatorio, que sea realmente capaz de establecer obligaciones para las transnacionales. Así encontramos la asimetría que tanto combatimos. Por un lado, tenemos un derecho del comercio que recoge obligaciones, o sea, que recoge derechos, pero por otro lado, el derecho internacional de los derechos humanos no acaba de poder aprender, no tienen mecanismos que permitan embridar a las transnacionales y obligarlas a respetar los derechos humanos. Tanto es así que la gran mayoría de violaciones cometidas por las transnacionales
en el ámbito de los derechos humanos en general. Estoy hablando de esclavitud moderna, estoy hablando, por supuesto, de enfermedades, de muertes, bueno, en el ámbito de la Amazonía, por ejemplo, de destrozos del medio ambiente. La mayoría de estas situaciones, y ahora relataré algunas, se acaban saldando normalmente con la impunidad de las empresas. No hay culpables condenados, no llega a haber un acceso a la justicia de las víctimas, y en algunos de los casos se salda solamente con una reparación económica, que, como bien saben, en el ámbito de los derechos humanos, una reparación no puede ser nunca exclusivamente económica, sino que tiene que ir mucho más allá. Esta situación provoca que para el derecho y para la política, para los estados, las empresas nacionales acaban siendo un sujeto incómodo. Un sujeto incómodo, lo que nosotros llamamos muchas veces, es el ángulo muerto del derecho internacional. Es un sujeto al cual es complicado bridar, como he dicho, desde el derecho internacional, y el derecho nacional no tiene capacidad para ello. Como ustedes saben, son juristas, el derecho patrio, el derecho nacional, no está preparado para conseguir que un fenómeno que fundamentalmente se empieza a extender desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir de los años 70, que son las empresas nacionales, o sea, multinacionales, ese fenómeno es un fenómeno extraño para el derecho nacional, y es un fenómeno que debe regularse del derecho internacional. Hoy recordábamos un informe de 1974 de un grupo que se creó por el ECOSOC, de expertos, todo hombre, por supuesto, de expertos en empresas multinacionales, que ya en 1974 advertía de que estas entidades, caracterizadas por la descentralización de la producción y por una descentralización de la producción que además estaba desterritorializada en el exterior, estas entidades estaban siendo un sujeto que estaba viniendo a mover el piso del derecho, y sobre todo a tener una influencia creciente. Tanto fue esa influencia creciente que desde los años 70 en adelante, como ustedes saben bien, estas entidades, llamadas ya entidades transnacionales, porque no estamos hablando de, en realidad, un capital que deriva de muchos estados. Lo que estamos hablando fundamentalmente es de una entidad que tiene una matriz en un estado, y muchas veces de un capital de ese estado, pero que tiene actividad en muchísimos lugares. Bueno, pues estas transnacionales han adquirido, luego les daré algunos datos, han adquirido un poder tal que muchas veces su capital excede el Producto Interior Bruto de muchos países. Y en estas grandes entidades, estoy resumiendo un poco la cuestión, no tienen en estos momentos ningún tipo de brida para sus actividades. Y esto, que el derecho nacional es incapaz, al derecho internacional se le escapa. Al derecho internacional se le escapa, y aquí les hago una pregunta, y luego volveremos porque me interesa mucho su opinión. No siempre tengo, en realidad, esto que estoy haciendo lo he hecho por mí, porque así tengo, pues, que somos 15, 16 personas con las que puedo discutir, porque me han dicho que son juristas y conocen bien el derecho internacional, o así puedo discutir con ustedes de lo que estamos discutiendo con los estados. Es decir, el derecho internacional puede establecer obligaciones directas a las empresas. Nosotros creemos que sí, en tanto en cuanto las empresas en este momento tienen el poder efectivo de violar derechos humanos, muchas veces tienen más poder para violar derechos humanos que los estados. Los juristas más ortodoxos, los señores mayores, vienen a decir que no. Vienen a decir que no porque los sujetos del derecho internacional, como ustedes saben bien, son los estados y las naciones internacionales, y desde luego las empresas no son sujetos de derecho internacional. Viene a decir también que si les reconocemos derechos en el ámbito, si les reconocemos obligaciones en el ámbito internacional, vamos a tenerles que reconocer también derechos y asimilarlas a los estados, lo cual es una verdadera barbaridad. Hoy mismo la Cámara Internacional de Comercio, que se sienta en el Consejo de Derechos Humanos y se considera a sí misma más capaz de muchos estados, decía que desde luego la culpa de que existiera esclavitud en el mundo no es de las empresas, es de los estados que dejan que ocurra. Ha habido una frase muy interesante de estos empresarios que representan a 45 millones de empresas en el mundo, y por eso se creen que tienen más poder que Media, por ejemplo. Pues decía que la culpa de la informalidad la tienen los estados, no las empresas. Claro, dan ganas de decirle, pero las que no contratáis sois vosotras. Es decir, la culpa de la informalidad de la mano de obra de un Estado no puede ser solamente culpa del Estado, que no es capaz de imponer las leyes. El Estado no es capaz de imponer las leyes, pero quienes incumplen fundamentalmente son las empresas internacionales. Pero no me voy a ir de temas, sencillamente quiero que vean que el debate en el ámbito internacional es muy potente y juega muchos intereses en medio.
De tanto es así que desde el año 74, como les decía, hasta la actualidad, se están intentando establecer en el ámbito de Naciones Unidas diversas comisiones, normas, propuestas. En el año 74 se estableció una comisión que lo puede funcionar sobre multinacionales. En el año 2003 se llegaban a aprobar unas normas de la subcomisión en el ámbito del Comité de Derechos Humanos, luego pasó a Consejo. Nunca se ha llegado a aprobar nada. Nunca se ha llegado a aprobar nada hasta que, después de que estas normas que les digo en el año 2003 no fueran aprobadas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió encargarle a un profesor de Derecho, un profesor de Relaciones Internacionales, John Ruddick, como supongo que ustedes conocerán su obra, decidió que iba a dar un paso que para nosotros creemos fue un paso en falso, pero que para mucha gente fue un paso revolucionario, y era intentar establecer una tercera vía. No reconocía la imposibilidad de establecer obligaciones a las empresas, pero afirmaba que era necesario llegar a un consenso entre todas las partes implicadas, y que ese consenso no podía alcanzarse en ese momento, estamos hablando de 2005, 2006, 2007, mediante normas vinculantes, sino que lo idóneo era establecer unos principios que regularan la relación entre derechos humanos y empresas. Y así nacieron los principios RADI, basados en los tres pilares básicos. Los pilares son: el Estado debe respetar, proteger y remediar, las empresas deben respetar, y luego el tercer pilar es cómo articulamos esos remedios. Los principios RADI se aprueban en el 2011 y empiezan a elaborarse, a desarrollarse, quiero decir, por algunos estados. Cuando se aprueban los principios RADI, y les repito que todo esto es como el overview para luego ir descendiendo un poquito más algunos temas, ¿vale? Cuando se aprueban los principios RADI en el año 2011, un grupo de estados ya emiten una queja en el ámbito del seno del Consejo de Derechos Humanos. Estos estados son fundamentalmente de derecho global. Unos estados que entienden que no son suficientes, que los principios RADI no establecen obligaciones, son 31 principios divididos en 3 bloques, que no establecen obligaciones para las empresas, dicen claramente que tampoco son obligatorios para los estados, y que no generan ningún tipo de novedad real en el derecho internacional. Son guías y realmente tienen partes interesantes, pero desde luego no dan ninguna arma específica a las personas que individualmente sufren un daño y una violación de sus derechos humanos para actuar en justicia y conseguir que una empresa transnacional responda, ¿no?, ante un tribunal por la violación cometida. En ese momento, en el año 2011, y voy a acabar un poco el timing y luego vamos ya a los conceptos, en el año 2011 algunos estados, entre ellos Ecuador, yo me vinculo a todo esto porque fue en mi país el que empezó esta deriva, y esto situó a Ecuador, a las relaciones Ecuador lo situó durante algunos años en el centro de la arena internacional, del debate internacional, no solamente por esto, sino también por algunas cuestiones como el informe Caitisa, que aquí tienen uno de sus autores, el profesor Echave, que situó a Ecuador realmente en lo que fue la punta de lanza de un derecho internacional alternativo centrado en los derechos humanos. Pues esta centralidad de los derechos humanos, esta evidencia de que en Ecuador las corporaciones, a través del CIADI, o a través del CIADI no, a través de los TDI fundamentalmente, estaban consiguiendo realmente vulnerar derechos humanos, esta conciencia de que había un caso que luego si puedo les cuento, que es el caso de Chevron, que evidenciaba cómo las transnacionales pueden destrozar hectáreas, centenares de hectáreas de la Amazonía, destrozar la vida de la gente y salir impune del país y seguir impune 20 años después pese a las sentencias. Ecuador era consciente de todo esto, el gobierno de Rafael Correa era consciente de todo esto y decide proponer una alternativa que no eran principios, que era realmente la voluntad de recuperar aquel proyecto antiguo de las normas de la subcomisión de 2004, es decir, señores, señoras, es posible conseguir en el derecho internacional un instrumento jurídico vinculante para regular la cuestión de las empresas transnacionales y otras empresas. Y para esto acabaron proponiendo, con el apoyo de Sudáfrica, un grupo de trabajo, creamos grupo que se llamaba Grupo de Trabajo de Composición Abierta, luego explicaré también qué significa esto, en una resolución que fue la resolución 26.9 del 14 de julio de 2014.
Aquel momento fue un momento realmente bueno, interesantísimo, porque se produjo estos momentos en que se conjuga, ¿no? el instante entre una reivindicación muy potente de la sociedad civil, un Estado que estuvo lo suficientemente loco para ir a proponer esto en el Consejo de Derechos Humanos, y luego una conjunción de pequeños países que en este momento, pues por la conformación del Consejo, dio una mayoría. Los que negociaron esto, el cuerpo diplomático que negoció esto, siempre cuenta que si llegan a tardar 10 minutos más, perdían la resolución, porque la resolución 26.9 fue aprobada por 20 votos a favor, 13 abstenciones y 14 en contra. Nadie pensaba, y el quid de la cuestión, y esto cuando tienes experiencia en la negociación en instituciones intergubernamentales lo ves, muchas veces lo más inesperado ocurre porque como nadie se piensa que va a ocurrir, no van a votar, o no aparecen por la sala, o nadie se preocupa de ir a ver qué está pasando. Y de repente cuando se pone la cosa fea, pues acaba, ¿no? Una de las negociaciones del Binding Treaty, que se puso la cosa fea, acabó el negociador de la Unión Europea, que normalmente viene solo, rodeado de los 27, esperando a ver si tenían que votar para apoyar lo que decía el que negocia por la Unión, que normalmente viene solo. Pues en esto pasó un poco lo mismo. Los votos a favor fueron de estados que estaban muy vinculados, ¿no? con digamos, el sur global y un proceso en el 2014 en el que estaban generando un nuevo regionalismo en América Latina todavía. Está Cuba, está Venezuela y por supuesto Ecuador, pero fundamentalmente estaban los africanos y los asiáticos. Estaba pues el Congo, pues estaba en Marfil, Etiopía, Marruecos, Namibia, Sudáfrica, coaspiciaba o compuchaba con Ecuador, y luego estaba Filipinas, la India, Indonesia, también estaba Rusia, también estaba China. Esto a favor. ¿Quién estaba en contra? Toda la Unión Europea. Sabéis que en el Consejo de Derechos Humanos saben ustedes que tienen 47 miembros y que son los que votan ese tipo de resoluciones. Pues todos los países miembros de la Unión Europea que están en el Consejo de Derechos Humanos votaron en contra de aquella resolución de la 19. Y estaba Alemania, estaba Francia, estaba Irlanda, estaba Italia, la República Checa, y además se posicionó en contra, por supuesto, Estados Unidos y Japón. Y lo más relevante de aquel momento fueron las abstenciones. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú se abstuvieron en el 2014. Imagínense la postura que tienen ahora algunos de esos países o que han mantenido durante la negociación. Bien, aquello se aprobó y empezaron las negociaciones en el 2015 y desde entonces hasta ahora llevamos 7 rondas de negociación. En cada una de las rondas, o por lo menos en las 4 primeras, teníamos la sensación de que el tratado moría en esa misma sesión. Hoy ya no. Hoy hemos entrado en la sala pensando que que corría el riesgo de morir en esta sesión, y parece que los estados están por primera vez, y esto no augura nada bueno necesariamente, pero por primera vez negociando palabra por palabra. Luego les diré, porque hoy hemos visto realmente la negociación diplomática en acción, con un documento de Word proyectado en la gran sala del Consejo de Derechos Humanos y con los diferentes estados discutiendo entre ellos las distintas enmiendas a ese documento de Word. Entonces hemos visto el enfrentamiento entre Palestina y Estados Unidos, entre Namibia y México, y ha habido un alineamiento muy, muy interesante entre los países del sur global contra los países del norte. Bien, así comenzó la negociación de la resolución 26.9, con muchísimos puntos de conflicto que se han ido derivando, ¿no?, en estos años, y luego les contaré y les pondré también las direcciones donde pueden ver los textos, cómo han evolucionado los textos. Antes de llegar ahí, y para que vean que estamos hablando de algo que realmente va mucho más allá de una cuestión jurídica, no sé si ustedes conocen alguno de los casos a los que me estoy refiriendo cuando hablo de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. Normalmente no se conocen, a no ser que estéis trabajando sobre la cuestión. No sé si hay aquí alguna persona que ha oído hablar del Rana Plaza, que ha oído hablar del caso Gopal, que ha oído hablar del caso Kik, que ha oído hablar de... Entonces, normalmente cuando trabajo el tema de formación, depende un poco también a quién me dirija, por supuesto, pero incluso a los juristas, o incluso cuando doy esta formación entre colegas, entre profesores, empiezo contando los casos. Y a veces algunos me miran como diciendo, ya viene esta a contarnos el cuento. Ya, pero es que el cuento va de la muerte de 1.129 personas, o el cuento va de la muerte de 10.000 personas en una noche, caso Bhopal, que es el más criminal. Me gusta además utilizar los casos del textil y de las mujeres que cosen la ropa que llevamos puesta,
porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta de dónde viene la ropa y miramos la etiqueta y Made in Bangladesh, pues en Bangladesh o en Pakistán pasó lo que les voy a contar. Les voy a contar dos casos en paralelo vinculados con la industria del textil. Estoy hablando del caso Kik y estoy hablando del caso Rana Plaza. En septiembre de 2012 se produjo un incendio en una fábrica de textil en Karachi, en Pakistán. Murieron 220 personas, trabajadores, fundamentalmente mujeres, y otras muchas heridas. Era un local de una empresa pakistaní, chiquita, y el local, cuando se descubrió, cuando se apagó el incendio, tenía bloqueadas las salidas de emergencia y una única entrada. Todo el resto estaba bloqueado. Por supuesto, las personas, hubo un incendio en las máquinas de coser y la ropa y nadie pudo salir. Menos de un año después se desplomó el Rana Plaza. Era el año 2013, ustedes serían muy jovencitos, pero el profesor Echaide y yo creo que nos acordamos mucho de aquel día, porque por primera vez, y esto en el año 72, 73 ya había pasado, pero ahí ni el profesor Echaide ni yo no habíamos nacido, pero no somos tan mayores. En el año 73, y por un momento detrás, las empresas internacionales ya tuvieron un pico de posicionamiento social en contra, porque se había a luz la participación del país estadounidense en el golpe contra Allende. Entonces, la vinculación entre Pinochet y las dictaduras y las transnacionales pues les hizo fatal como publicidad y empezó a hablarse de la responsabilidad social corporativa y toda esta historia. En el año 2013, con el derrumbe del Rana Plaza, pasó algo similar. ¿Qué fue el derrumbe del Rana Plaza? Murieron ni más ni menos que 1.129 personas, mujeres la mayoría, en un momento. Pues Rana Plaza era un edificio de 8 plantas donde se había programado para que el edificio estuviera lleno de tiendas de ropa o de lo que fuera, y el edificio estaba lleno de talleres. ¿De talleres de quién? Pues de talleres de Benetton, del Corte Inglés, de H&M, de Gap, de todas las marcas que tienen sus grandes matrices fundamentalmente en Europa. Las obreras textiles de estas marcas murieron, se sabía que el edificio estaba en peligro de derrumbe, las marcas lo sabían, y como en el caso anterior se habían realizado auditorías que certificaron que estaba todo en orden. ¿Quién había encargado las auditorías? Pues las empresas locales, pero financiadas por las grandes marcas. En los otros casos estamos ante la misma situación. El cliente principal, la persona jurídica que recibe los inputs que se acaban fabricando en estos lugares donde muere la gente, es una empresa del norte que tiene la matriz en el norte y que es al final la que saca la plusvalía del trabajo de las personas que mueren. A partir del cliente principal que está en el norte hasta el taller de ropa, no sabemos cuántas personas jurídicas interpuestas hay, probablemente muchas. Y además, ya estudiando un poquito el caso en Bangladesh, estudiando cómo se establecen estas relaciones jerárquicas en Bangladesh, lo que tenemos muy claro es que la matriz no está desconectada, porque muchas ocasiones la matriz dice, yo es que no sé lo que hacen. Pues esto no es tan cierto. Normalmente, sobre todo con la ropa, lo que pasa es que la matriz distribuye a unos primeros que la llaman suppliers, proveedores de primer nivel. Y estos proveedores de primer nivel van bajando de nivel hasta que en muchísimas ocasiones incluso las mujeres se lo llevan a casa. Pero claro, las matrices sí que marcan a los proveedores de primer nivel cuánto quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren y al precio a lo que lo quieren. Y a partir de ahí la ganancia deriva para el segundo nivel y para el tercer nivel de cuánto puede explotar a la mano de obra y en qué condiciones puede acabar produciendo la gente y cuándo no debe parar la producción, etcétera. Imagínense toda esta cadena larguísima, ¿no? de explotación cada vez mayor, lo que ha sufrido en la pandemia. ¿Se pueden imaginar lo que ha pasado con estas cadenas del textil durante la pandemia? Directamente las matrices procedieron a clausurar, a cortar los pedidos. Dejaron de pagar, dejaron de pedir y muchas veces ni siquiera pidieron lo que ya habían encargado y ya estaban produciendo. Eso provocó que los talleres dejaran o cerraran y dejaran a todas las trabajadoras sin trabajo. Y que bueno, pues esto tuvo unas consecuencias sociales en Bangladesh brutales. Hay estados como Bangladesh cuyo despliegue económico, fundamentalmente a partir de los años 70, se ha basado exclusivamente en esto, en el textil, en atraer inversión extranjera, es decir, estas grandes marcas, para que llevaran la inversión al país a través, por supuesto, de TBIs, de TLCs y de zonas francas de inversión. Eso ya lo conocen
profesor Echaide, ¿zona franca de inversión o zona franca de exportación? No, o sea, las zonas francas sí las conocen, pero no las hemos tratado en el curso. Vale. Bangladesh es una zona franca Claro. gigante. O sea, Bangladesh lo que hizo desde los años 70, por cierto, auspiciado por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le recomienda a Bangladesh convertirse en una zona franca gigante y lanzar su inclusión en la economía mundial, insertándose en los eslabones más bajos de las cadenas de producción de las marcas textiles. En este sentido, lo que hacen las empresas de Bangladesh es engancharse y proveer lo que tienen, que es mano de obra barata. De esa manera llegan los encargos a Bangladesh. Zara le encarga 10.000 pantalones de una determinada manera a un dealer, a una empresa. Esa empresa empieza a subcontratar talleres. Estos talleres subcontratan a otros talleres y además, y esto ya no se sabe de dónde llega o cómo se recoge, encargan la materia prima de otro sitio, que normalmente es incluso de fuera de Bangladesh. Y ahí es donde está la mano de obra esclava, porque en Bangladesh no hay hay explotación laboral, pero la esclavitud moderna como tal no está tan documentada. Donde sí está documentada la esclavitud moderna es donde se producen las materias primas que van a esos talleres de ropa. En Bangladesh lo que se hace es producir más barato, mucho más barato. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo son mucho menores que las que existen en los países del norte donde están las matrices. ¿Y por qué estas condiciones de trabajo son menores? Primero, porque ya se encarga la ley de la legislación laboral estatal de que no se suban los estándares, porque es su ventaja competitiva en el mercado mundial. Es decir, las leyes de Bangladesh laborales se han mantenido conscientemente inferiores porque es su ventaja competitiva en el mercado mundial. Segundo, porque la inspección de trabajo y la jurisdicción social funciona poco y mal, y eso también es parte del problema. Tercero, porque existen estas zonas francas de inversión, que son las zonas en las cuales además las empresas pagan menos impuestos y donde la inspección de trabajo normalmente no entra. Esto es un entramado que la punta del iceberg es en la Rana Plaza. La punta, digamos, lo que saltó a la luz y las 1.129 mujeres muertas es solamente, digamos, la última fatal consecuencia de todo un entramado que se estudia más desde la economía política internacional, que es el resultante de cómo en este momento las empresas transnacionales se han convertido en grandes cadenas, digamos, cadenas mundiales de valor, cadenas globales de producción o cadenas de suministro, cada uno le llama de una manera, pero que en realidad se dedican a hacer una división internacional del trabajo brutal, derivando su producción a las zonas donde pueden explotar más y mejor recursos naturales y empresas. De hecho, en estudian extractivismo también tienen este marco teórico analizando dónde se sitúan las empresas chinas, por ejemplo, toda la minería, para hacer este expolio de derechos expolio de recursos naturales de manera más sencilla y colocar a los países donde se explotan estos recursos en los lugares más bajos de los eslabones de la cadena. Cuando la empresa transnacional encarga a un taller en Bangladesh, le dice exactamente, como decía antes, lo que quiere y cuándo lo quiere. Y ahí se provoca una competencia entre los distintos talleres de Bangladesh que todavía tienden a bajar más los estándares normativos y a explotar más a la gente, o a no cumplir medidas de seguridad, como pasó en el Rana Plaza o como pasó en el caso Quique. Cuando se produce el incendio o cuando se derrumba las empresas matrices, hablan de un accidente, nosotras desde el activismo jurídico más duro le llamamos crímenes corporativos, porque hay una voluntad o por lo menos una ausencia de supervisión de la empresa matriz respecto de cómo están trabajando las personas que al final realizan la producción, y es un elemento sustancial. No estamos hablando de subcontratar la seguridad privada, no estamos hablando de subcontratar, no es una subcontrata de una actividad no sustancial. Estamos hablando de empresas que derivan su actividad fundamental, que es ropa. ¿Cuál es la actividad fundamental de Zara? Hacer ropa. No hay otro objeto social venderla, porque la hacen, es su producción. Fíjense que, por ejemplo, H&M no tiene dentro de la plantilla de trabajadores ni una sola persona que trabaja en los talleres.
alguien solo tiene en plantilla diseñadoras, diseñadores, personas que venden en tiendas. Nadie, o sea, H&M parece, si tú ves la plantilla de H&M, parece que el producto que vende la empresa ya ha salido de la nada. O sea, de repente tienen la ropa. No, si tienen la ropa la están vendiendo porque la han sacado de algún sitio. Y las personas que hacen esta ropa que ustedes venden tienen unas condiciones laborales que son infinitamente peores que las que tienen en Holanda y a través de las cuales ustedes se benefician. Bien, lo que dicen las matrices, evidentemente, es que lo que pasa en un taller no es responsabilidad suya porque no tienen ningún tipo de vinculación jurídica. Porque, claro, en la cadena, a veces con los primeros proveedores hay un contrato jurídico entre la matriz y los proveedores, pero hacia abajo no hay nada, no hay forma jurídica. Si ustedes van a intentar definir jurídicamente lo que es empresa transnacional o empresa multinacional, no van a encontrar definición. De hecho, la OCDE o la OIT, cuando ha establecido algún tipo de regulación, las directrices de la OCDE, las 10 de la OCDE, la declaración de empresas multinacionales de la OIT, no dicen expresamente, no hace falta definir esto. ¿Cómo se define? Pues la economía política, hablando de empresas que tienen toda la producción descentralizada. Entonces, no hay definición jurídica porque no hay relación jurídica estricta y porque opera lo que le llaman el velo corporativo. Es decir, como no hay relación jurídica estricta, no puede subir la responsabilidad. Si no puede subir la responsabilidad, la empresa matriz puede estar tranquila porque por las muertes ocurridas en los distintos proveedores, en distintos talleres, no se la va a entender responsable. ¿Qué pasó en el caso Kit y en el caso Rana Plaza? Bueno, en el caso Rana Plaza fue muy llamativo porque tuvo las portadas de la prensa de todo el mundo y de todos los telediarios. Las marcas, la imagen era dantesca. Imagínense un edificio de 8 plantas derrumbado con 1000 personas muertas, con ropa del Corte Inglés en la mano y con ropa de Benetton, o sea, llena de sangre, que yo era antes, con todas las marcas auspiciadas por la Organización Internacional del Trabajo, no tuvieron más remedio que dar una respuesta creando un fondo de solidaridad y impulsando una serie de acuerdos de seguridad y salud en el trabajo. No se preocupen, que vamos a actuar y nosotras solidariamente a las empresas que producen para nosotras en Bangladesh no les vamos a obligar a subir los salarios, no les vamos a obligar a respetar la jornada laboral, no les vamos a obligar a respetar los derechos de sindicación. Eso sí, vamos a hacer un acuerdo para que todo el mundo cumpla con las medidas de prevención de salud y de educación del trabajo. Era un avance. Y además les dieron una compensación económica, muchos millones, lanzaron muchos millones en Bangladesh. En el caso Kik no fue tan sencillo y las víctimas estuvieron persiguiendo, de hecho conocimos la sentencia hace poco. Kik intentó primero, Kik era la marca alemana, Kik es una marca alemana, para la cual el taller de Pakistán estaba cosiendo ropa. La empresa del principio intentó desentenderse del problema, luego intentó una compensación, algunas de las víctimas dijeron que no querían una compensación económica por los muertos, la llevaron a juicio y un tribunal alemán aceptó la querella. Y ahí empezó un caso súper interesante que se ha acabado perdiendo, pero la simple aceptación de un tribunal ya marcaba un antes y un después. Y justo en paralelo estaban aceptándose otros casos similares en el Reino Unido y en Francia, los casos de Danta y el caso de la Facha. ¿Qué pasa aquí? Y aquí viene la cosa interesante ya a nivel jurídico. ¿Cuándo puede un tribunal aceptar un caso un crimen cometido fuera de sus fronteras? Depende del país, pero normalmente eso va a proceder cuando hay una evidencia de que la persona que ha cometido el crimen fuera de la frontera, haciendo un crimen con carácter transnacional, está domiciliada en el país donde se la demanda y además existe un vínculo jurídico claro entre quien ha cometido, la persona jurídica que está domiciliada en ese país y la persona jurídica que ha cometido el crimen. Cuando no existe ese velo jurídico claro, ¿qué suele decir el tribunal? Este foro no conviene, el foro de no conveniencia, que es una herramienta que se utiliza muchísimo, ¿no? Que creo que todos los internacionalistas conocen, bueno, esto no aquí no compete, en Estados Unidos se utiliza muchísimo, aquí no me vengan a pedir nada porque esto en este foro no compete porque el crimen se cometió en otro lugar. Claro, desde el año 2017 en Europa se han empezado a aceptar demandas en el Reino Unido, en Francia y en Alemania por crímenes cometidos fuera de las fronteras territoriales de la jurisdicción por
filiales de empresas, filiales o proveedores o alguna persona jurídica relacionada con la empresa que estaba domiciliado, que tenía gran parte de su asset, de su dinero en el país. Y esto, bueno, hay asuntos que siguen, el asunto Vedanta, que es de una minera inglesa que también da mucho juego, es un caso muy interesante, es un caso de una class action, de una acción colectiva de 1.800 personas contra una minera inglesa. Eso es una cosa interesantísima. Pero hay otros que se han perdido. El caso que se perdió porque el juez al final no estimó que existía esta vinculación entre uno y otro. Bien, entonces, lo que encontramos es que a partir del caso de Rana Plaza en 2013 va creciendo la preocupación y los crímenes cometidos por empresas transnacionales que los derechos humanos en países terceros, pues la preocupación va en aumento y empiezan a ser realmente ese sujeto incómodo que en el ámbito nacional no se puede solventar y que en el ámbito internacional no tenemos herramientas. Y así empiezan a hacer distintas normativas. La primera, por ejemplo, la Ley de Transparencia en Cadenas de Suministro de California del año 2010, que lo que dice es que, bueno, pues las empresas transnacionales tienen que portarse bien y además, sobre todo, las personas consumidoras deben saber si lo que compran está producido con esclavitud o no. Entonces empiezan a nacer esta serie de leyes que le llamamos leyes de transparencia o de vigilancia, que lo que intentan es, ya desde el punto de vista del consumidor del norte, reconocer la obligación de la empresa de transparentar su cadena o algunas partes de su cadena a efecto de garantizar que tú cuando consumes algo, pues que lo que consumes no esté producido con mano de obra esclava. Estas leyes acaban siendo un verdadero desastre. Hablando de la Ley de California de 2010, de la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido de 2015, de la Ley Australiana de Transparencia y de Esclavitud en 2018, son leyes que únicamente le dicen a la empresa: preséntenme sus planes para luchar contra la esclavitud y preséntenme un informe que diga si hay esclavitud o no. ¿Qué pasó? Pues que, por ejemplo, Nestlé, que tiene esclavitud en sus cadenas, no sé si ustedes tienen gatos, pero si tienen gatos no les den de comer whiskas, porque whiskas es una comida para gatos hecha de pescado con mano de obra esclava en Tailandia. Esto no lo digo yo, lo dice el informe de auditorías, y lo dijo un juez que absolvió a Nestlé. Y absolvió a Nestlé porque, no sé si les han explicado ya la teoría del safe harbor, del puerto seguro. La teoría del safe harbor, del puerto seguro, y sobre todo lo maneja los privatistas, internacional privado. Lo que dice es que no se te puede pedir algo que vaya más allá de la ley que tú estás cumpliendo. Es decir, Nestlé en California fue acusada por una asociación de consumidores de tener esclavos haciendo pescado y de no decirlo. Y Nestlé lo que dijo es que según la ley de California no tenía por qué decir eso, porque había dicho otras cosas y con eso valía. Y el problema cuando tú haces leyes, digamos, que en realidad no tienen el objetivo de responsabilizar a las empresas por los crímenes cometidos, sino que tienen como objetivo darle la posibilidad de que se mejoren su imagen, o que tienen como objetivo que el gobierno diga que está haciendo algo, lo que pasa es que está sacándole una puerta de atrás incluso para escaparse cuando hay una justificación, o sea, hay una prueba real de que tiene de que tiene esclavos en la cadena. Con lo cual empiezan a haber leyes nacionales, California, Reino Unido, a Australia, y llega a Francia en el año 2017 y hace una ley un poco más de verdad. Hace una ley que no solamente impone la responsabilidad de transparentar, de informar, sino que también impone a las empresas una obligación de aprobar un plan de vigilancia, que significa que, oiga, mire, yo en mi cadena, en toda la cadena, lo que voy a hacer es una evaluación de riesgos, y según los riesgos que yo evalúe voy a hacer un plan de actuación y luego voy a informar de qué estoy haciendo. Y la ley francesa 2017, que es una de las mejores que hay en la actualidad, dice, bueno, las empresas internacionales efectivamente están cometiendo delitos, el derecho internacional no hace nada, así que el Estado francés va a hacer algo. Y el Estado francés lo que hace es que las transnacionales basadas en Francia, McDonald's y unos cuantos más, va a obligarles a establecer un plan de vigilancia que vigile, ¿vale?, a las empresas que producen a lo largo de su cadena. Y esto, bueno, ha dado lugar a una victoria y muchísimas derrotas, porque aun cuando tiene la ley estupenda dentro, la ley estatal estupenda, ¿qué pasa? Pues que normalmente las transnacionales encuentran manera de no cumplir con los requisitos mismos.
y vigilar ese tipo de leyes es muy complicado. Aún así, ¿cuál es el panorama en la actualidad? El panorama en la actualidad a nivel normativo es que tenemos diversos estados, California, Reino Unido, Australia, Francia, Holanda ha aprobado 2, no están en vigor todavía, Alemania, Noruega, que han aprobado normas que de alguna manera intentan vigilar lo que pasa en las cadenas de suministro y dar a los consumidores y consumidoras una información sobre lo que están comprando, que tiene el doble enfoque, tiene el enfoque del derecho del consumidor, tiene el enfoque de los derechos humanos, pero que al final no están consiguiendo, desde luego, acabar con estos crímenes que cometen las empresas en el mundo y no están permitiendo que las víctimas mejoren el acceso a la justicia. Tenemos, por otro lado, algunos tribunales que deciden aceptar demandas y carácter transnacional de víctimas que en los terceros estados, apoyadas por ONGs, consiguen llevar la demanda a un tribunal en la matriz. Pero fíjense lo difícil que es esto. Y lo difícil que es esto se lo cuento con otro caso. No sé ni cómo vamos de tiempo, vamos bien. Y por supuesto, interrúmpanme, pregúntenme, y les cuento otro caso y llegamos ya a la negociación de hoy. Les cuento otro caso para que vean que, aunque es posible llegar al estado de la matriz y decirle, oiga, que tu empresa filial me ha vulnerado el derecho y ha matado a 30 personas, aunque esto es jurídicamente posible, de facto no lo es. Porque normalmente es una lucha David contra Goliat. El caso Chevron, de manera resumida, ese caso el doctor Ete también lo conoce bien. Chevron llega en el año 64 a Ecuador, a la Amazonía. Vamos, y ahora es difícil llegar por carretera a la zona donde Chevron lo explotaba. En el año 74 no me imagino ni cómo llegaron. Bueno, sí, llegaron gracias a USAID y a una serie de personas que venían a evangelizar y a alfabetizar, según ellos, a las tribus de la Amazonía. Pues también descubrieron que había petróleo ahí dentro y compraron concesiones que explotaron la Amazonía durante del año 64 al 93. En esa época, Chevron estuvo explotando petróleo en la Amazonía sin ningún tipo de medida para evitar que los vertidos afectaran al medio ambiente y a la salud de la gente. He estado varias veces por allí y las señoras mayores te cuentan que cuando eran pequeñas y venían, ¿no?, los yanquis que le llaman ellos, ¿no?, a los pozos de petróleo, les decían que el petróleo era bueno para la salud y que si se lo ponían en la piel era una crema interesante, ¿no? Para las mujeres que cuentan que cuando eran pequeñas sus mamás les ponían cremas de petróleo en la piel porque la empresa decía que era lo mejor que les podía pasar. Chevron se va y deja un desastre que no se lo pueden imaginar. Chevron se va en el año 93, cierra todo, decide que ya no explota más y además deja la cuenta con $300. Como se huele que le van a pedir responsabilidades, hace varias cosas. Una de ellas es un acuerdo de exoneración de responsabilidades y un contrato de cualquier jurista que lo lea se lleva las manos en la cabeza. Es un contrato firmado entre el gobierno de Ecuador en el año 94-95 y Chevron, en el que dice que exonera de cualquier responsabilidad a la empresa petrolera hacia un futuro siempre, de toda responsabilidad. Pero si el gobierno ecuatoriano le firma, a saber lo que pagarían por aquella firma, nunca te voy a pedir responsabilidades ni a ti ni a ninguna persona de Chevron, saco ni con nadie que te asiste. Y además en el 97 firman un tratado bilateral de inversión entre Estados Unidos y Ecuador, que Chevron afirma que le es aplicable, aunque se fue de Ecuador en el 93. Bueno, todo este rollo para decirles que en el año, a finales de los 90, un grupo de personas de la Amazonía, de comunidades indígenas, se plantan en Nueva York, apoyadísimos por distintas ONGs, y interponen una demanda contra Chevron. 10 años después de aquella interposición de la demanda, imagínense 10 años en la vida de personas de la Amazonía, enfermas, pobres, etcétera, que consiguen llegar a Nueva York a interponer la demanda. El Tribunal de Nueva York dice, este foro no conviene, tienes que demandar en Ecuador. Y allí que se van a demandar a Ecuador. ¿Por qué fue Chevron la que pidió ser demandada en Ecuador? ¿Por qué pide Chevron a principios de los 90 ser demandada en Ecuador? Bueno, porque la considera que el sistema judicial ecuatoriano es fácilmente manejable. Claro, lo que no tenía en cuenta es que cuando llegué a Ecuador en el 2011, para ser juzgado, en 2009, abrieron una constitución, un nuevo gobierno y una nueva estructura del Poder Judicial. Y le condenan. Condenan a Chevron a pagar, ¿cuántos millones? 19.000 millones, una barbaridad. ¿Cuántos millones son?
Se me acaba de ir la cifra. La primera condena son 19. Creo que era, si no recuerdo mal, 16 y la redujeron después a la 16. mitad. A mitad, Era exactamente. 9, Eh, creo que de 9. la condena final, criticada ya por la Corte Superior, el Tribunal Supremo ecuatoriano, 9.000 millones de dólares que Chevron tenía que pagar para la reparación de la Amazonía. ¿Cuánto ha pagado Chevron? Esto, la sentencia de Kirchner 2011. ¿Cuánto es que ha pagado Chevron? Ninguno. ¿Y por qué no ha pagado nada? Bueno, porque se largó en Ecuador dejando $300 en la cuenta. Entonces, pues, allí hay dinero. Claro, más que es una exequatur, ¿no? A buscar, tiene el dinero, claro. El abogado de Chevron es un gran amigo, el abogado de las víctimas, es un gran amigo, Pablo Fajardo, y aquellos son buenos juristas y pues nada, nos vamos a Nueva York, donde está la matriz, y le pedimos los 9.000 millones. Y llegaron a Nueva York, a donde está la matriz, a pedir los 9.000 millones y dijeron que Chevron no tenía nada que ver con la empresa que había explotado el petróleo en Ecuador. Te interrumpo. Claro, en las fotos. Te interrumpo 2 segundos, Adoración. Esta situación particular involucró también a la justicia argentina. ¿Por qué? Porque Argentina tiene, Chevron tiene presencia en Argentina a partir de bienes y también de inversiones que ha realizado en Argentina, sobre todo en Vaca Muerta. Cuando la sentencia en Ecuador se intentó, obviamente no podía ser ejecutada en Ecuador, por esto que la doctora comenta, quiso ramificarse, los demandantes quisieron ramificar la ejecución a los bienes en otros países que estuvieran bajo la propiedad de Chevron. Uno de esos países era Argentina. En Argentina, la Procuración del Tesoro y después la Procuración del Tesoro de la Nación rechazaron el pedido de ejecución de la justicia ecuatoriana, alegando el velo empresario, ¿sí? El velo societario que mencionaba la doctora hace un rato, ¿sí? O sea que los bienes de Chevron en Argentina constituían una figura societaria distinta de lo que era Chevron en Ecuador. Entonces son personas jurídicas distintas y no hay una continuidad en la responsabilidad. Así que nada, este tipo de cuestiones... Claro, este tipo de cuestiones involucran, digamos, a los casos que incluso alcanzan a la justicia argentina. Pero se preocupan que Brasil hizo lo mismo, la justicia brasilera con el gobierno de Lula además tampoco respondió, y luego fueron a Canadá. Y ahí, ¿qué hizo Chevron? Chevron dijo, bueno, yo no tengo responsabilidades respecto de todo el destrozo de 500 hectáreas de la selva amazónica y todo lo que es de cáncer que existen ahora. Lo que tengo es derechos. Y demandó a Ecuador un arbitraje de inversiones por haber vulnerado su derecho al acceso a la justicia efectiva y por haber vulnerado sus derechos como inversor extranjero, afirmando que él era aplicable un TBI que había sido firmado tras su marcha. Pero además Chevron dijo que el Estado ecuatoriano había vulnerado sus derechos como inversor al permitir que se dictara una sentencia que había sido dictada por corrupción. Chevron afirma que la sentencia fue dictada porque las víctimas corrompieron al juez. Y el Tribunal de Arbitraje lo acepta. Y el último laudo arbitral de 2018 es un laudo que realmente a cualquier jurista le puede causar un ictus, si tú lo lees de arriba abajo. Porque en el laudo arbitral de 2018, en el que se declara favorable a Chevron, el Tribunal de Arbitraje le dice a Chevron, primero, le dice al Estado ecuatoriano, primero, que Chevron tiene razón y que el Tribunal Arbitral ha hecho una investigación penal, ojo, el Tribunal Arbitral hace una investigación penal para concluir que efectivamente la sentencia dictada en el Ecuador en el año 2011 había sido una sentencia dictada bajo presión y era, por tanto, un fallo corrupto. Que en tanto en cuanto ese fallo era corrupto, el Estado ecuatoriano tenía que ordenarle al Poder Judicial ecuatoriano que no ejecutara la sentencia. Y que además el Estado ecuatoriano tenía la obligación de personarse a las distintas embajadas de los países donde Chevron tuviera activos para prohibir que se aceptaran demandas contra Chevron en otros países. Y que además tenía que compensar a Chevron por una cantidad que todavía no se ha determinado. Curiosamente, en el préstamo del FMI del año pasado a Ecuador hay una
parte de la cantidad del préstamo del FMI a Ecuador que se puede utilizar para pagar condenas en fallos arbitrales. Al final el FMI va a prestar dinero a Ecuador para que le pueda pagar a Chevron la sentencia de la Haya en un tribunal de arbitraje, y como ven, ya un poco se acaba cerrando el círculo, ¿no?, de derechos de las multinacionales. En todo este, ¿no?, momento llega la resolución 26.9 y la necesidad establecida por numerosas organizaciones de víctimas y por muchos estados del sur que están sufriendo las consecuencias de que las transnacionales hagan valer estos derechos, pues la necesidad de acabar con esta situación de impunidad y sobre todo de evidenciar que los principios rectores que había nacido en 2011 para, ¿no?, regular la relación entre derechos humanos y empresas no habían dado ningún fruto. De hecho, ustedes, los principios rectores cumplieron 10 años. En junio del año pasado cumplieron 10 años. Y una rápida búsqueda por las bases de datos del Consejo de Derechos Humanos, o sea, por la base de datos del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nos permite ver cuántas comunicaciones se han hecho de relatores de derechos humanos y del mismo presidente del Grupo de Derechos Humanos y Empresas a empresas y estados alegando violaciones de empresas. Hice esta rápida búsqueda un poco para demostrar que es que desde 2011 que se aprobaron los principios rectores hasta ahora no han disminuido los casos de violaciones de derechos humanos y están aumentando. Fundamentalmente entre el 2018 y la actualidad se han disparado las comunicaciones de relatores de derechos humanos e incluso del Grupo de Derechos Humanos, y saben que las comunicaciones salían rápido, mediante la cual un relator no sé si saben, si han estudiado ya cómo funciona el tema de derechos humanos, y una de las vías más rápidas cuando un relator es consciente que está cometiendo una violación es emitir una comunicación al Estado y a la empresa implicada en este caso, y decirle, oiga, pare esto, está pasando esto, o de explicaciones, o bueno, pues están multiplicando las comunicaciones en materia de derechos humanos y empresas, y desde que se aprobaron los principios reales que se ponían que iban a solucionarlo, pues están aumentando. Total, que se aprobó la resolución que les he dicho, la resolución 29, y empezó la negociación del tratado vinculante. Y la negociación del tratado vinculante, y con esto ya voy a ir aterrizando lo que ha pasado en estos años y lo que ha pasado hoy, y prometo cerrar en 20 minutos y dejar que ustedes ya me pregunten cuál va a cambiar. ¿Cómo empieza? Empieza mal. O sea, empieza de manera muy, muy accidentada. ¿Por qué? Bueno, pues porque la votación ya lo decía todo. Cuando se vota la resolución 26.9 y estaban en contra países pequeñitos, o sea, a favor países pequeñitos y en contra la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, lo que era bastante claro es que la cosa no iba a ser fácil. La resolución 26.9 es un texto cortito que establece una obligación y 4 directrices de una obligación, establece 4 directrices, una de contenido y 3 de procedimiento. Las de procedimiento lo que dicen es que los 3 primeros grupos de trabajo, es decir, 15 y 16 y 17, tenían que delimitarse a una serie de cosas y que a partir de ahí el grupo tenía que seguir funcionando. Y la otra, la sustantiva, es que lo que tenía que hacer el grupo era proponer una regulación en el ámbito internacional de las empresas transnacionales sobre el Código de Derechos Humanos. Cuando el primer y el segundo grupo lo que hicieron fue establecer cuál iba a ser el contenido básico, y el tercer grupo ya presentó un documento de elementos. Y ahí ya se vieron los grandes problemas. Los grandes problemas en realidad se basan en el ámbito subjetivo, en la delimitación de a qué empresas se dirige el instrumento, en si tienen que haber o no responsabilidades directas para las empresas, en cuál es el alcance de la extraterritorialidad, de la responsabilidad en otros estados, en el tema de que es prioritario, si los derechos humanos o los TLCs, TBI, y en cuál es el instrumento de control. Estos han sido como los 5 grandísimos temas, ¿no?, que se han barajado y que quedan muy poco claros en la resolución 26.9. La resolución 26.9 lo que te dice es que habla de empresas internacionales y otras empresas, y es una resolución muy graciosa porque tiene una nota al pie
La resolución dice, las empresas tendrán que hacer un grupo para trabajar la cuestión de las empresas transnacionales y otras empresas de negocio, nota al pie. Por empresas de negocios se entenderá toda aquella que tiene actividad transnacional. Y la resolución 29 se orienta claramente a las empresas transnacionales, porque son el sujeto conflictivo. Pero desde el principio, desde el momento uno, la Unión Europea llegó y dijo que tiene que hablar absolutamente de todas las empresas. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo para desenfocar. Cuando tú hablas de todas las empresas y no solamente de las empresas transnacionales, no puedes poner los mismos mecanismos que pondrías en un instrumento exclusivamente dirigido a las empresas. El gran tema de conflicto. Durante los 3 primeros años, la opinión, me voy a explicar, me falta una cosa por decir, perdón. El grupo tiene un presidente. Como todos los grupos de trabajo de Naciones Unidas, el grupo está divididísimo porque no ostenta la presidencia, y la presidencia se la quedó Ecuador. Entonces, desde el año 2015 hasta la actualidad, es Ecuador quien tiene la presidencia del grupo. Y esta presidencia del grupo la ostenta un embajador que, por supuesto, responde a la capital, como todos los embajadores. Y como ustedes saben, el gobierno de Ecuador ha cambiado de signo. Entonces, desde que se aprobó la resolución 26.9 hasta la actualidad, hemos tenido 3 presidentes distintos en Ecuador y ha habido un cambio ideológico absoluto. De manera que los frutos de los trabajos en el grupo han ido también variando según la ideología que marcaban y de capital. Y esto que parece, digamos, que normalmente no explicamos cuando hablamos de derecho internacional, es fundamental. Porque los 3 primeros años, todavía bajo la influencia del gobierno de Correa, se estableció unos mínimos muy claros, es decir, el instrumento internacional, el Binding Treaty, tenía que aplicarse exclusivamente a las transnacionales o empresas con actividad transnacional. El tratado tendría que contener obligaciones para las empresas directas, porque si no, para qué estamos haciendo un tratado sobre transnacionales si no metemos obligaciones para las transnacionales. El tratado además tenía que prever elementos relativos a la jurisdicción para asegurar el acceso a las víctimas a la justicia por crímenes cometidos en otros estados, que se hablaba de extraterritorialidad claramente. El instrumento establecía en un artículo, en el 14, la clara primacía de los derechos humanos, en el sentido de que si había un choque entre elementos de ese tratado y un TLC, iba a primar ese tratado, y se lo decía claramente. Y luego, como mecanismo de control, se llegó a plantear un tribunal, se llegó a plantear abrir una sala en la Corte Penal Internacional, específicamente para empresas internacionales. Esa fue la discusión de los 3 primeros años. Los 3 primeros años fueron muy duros porque la Unión Europea se posicionó en contra, la Unión Europea llegó a bloquear las negociaciones, la Unión Europea llegó a decir no apruebo el orden del día, y si no se aprueba el orden del día, que es lo que hemos hecho hoy, cuando tú empiezas una ronda de negociación, la primera cuestión que se hace, les voy a poner aquí la página web de la séptima edición, y así ahora les voy a decir algunos documentos para que vean un poco cómo funciona. Les voy a explicar cómo funciona la edición, que es lo que hemos hecho todos los años. Tú llegas el primer día, que ha sido el día de hoy, y el Estado que ocupa la cuestión de la presidencia ya ha colgado en la página web, que es la que he puesto ahí, los documentos de negociación, que normalmente se publican con 5 meses de antelación. Se habían comprometido a más, pero nunca llega antes de agosto. El documento de negociación, las líneas de comportamiento de negociación, cómo se va a desarrollar la negociación, y el programa. Entonces, ahora con la pandemia ha variado un poquito, pero normalmente la cosa se desarrolla de la siguiente manera. Tú tienes el programa de la semana de negociación. El programa de la semana de negociación empieza siempre con la reelección de la presidencia. Es decir, un país propone que la persona que ostenta la presidencia siga ostentando la presidencia y siga dirigiendo la sesión. Esto ya está pactadísimo entre los diplomáticos, con lo cual ya ha llegado hoy Panamá y ha puesto, quiero que siga Ecuador, está pactado. A continuación se aprueba el orden del día. Y el orden del día es para toda la semana. El de esta semana es muy sencillo porque es negociación del tratado, no dice más. Pero en otras sesiones ha sido mucho más complicado, porque en las primeras sesiones no debatíamos sobre un texto articulado, en las primeras sesiones debatíamos sobre los contenidos que tenía que tener.
Entonces era la presidencia la que decía, esta mañana vamos a debatir de obligaciones directas, esta mañana vamos a debatir si cuando empresas transnacionales o exactamente pequeñas empresas, o todas las empresas. Entonces era la presidencia la que marcaba los contenidos de la discusión de la semana y estaba en el orden del día. Entonces la Unión Europea en la segunda sesión se negó a aprobar el orden del día. Si no aparecía en el orden del día el primer tema, discutir de lo bueno que eran los principios RADI. Pues claro, la presidencia de la Unión decía, es que no hemos venido aquí a discutir sobre el principio RADI, hemos venido aquí a discutir sobre un texto alternativo, o complementario, o más avanzado. Entonces ahí hubo otra. Entonces, si una vez tienes el orden del día aprobado, empieza la discusión. La primera y la segunda sesión fueron sobre contenidos generales. En la tercera sesión, que yo ya fui como misión diplomática de Ecuador, ya llevamos un documento de elementos. En ese documento de elementos, que lo escribimos un grupo de compañeros en Ecuador, en Quito, decíamos claramente las líneas rojas que les he marcado antes, que coincidían fundamentalmente con las de la campaña que apoya el tratado, porque desde el principio de la negociación, el tratado se ha caracterizado por tener un apoyo de organizaciones sociales inmenso, y hay como dos grandes grupos de organizaciones: la Treaty Alliance, que es la alianza por el tratado, donde están las grandes organizaciones, Greenpeace, Amnistía, FIAN, las más grandes, ¿no? Y la Global Campaign. La Global Campaign, son un poco más punky, si quieres decirlo así, son las organizaciones más pequeñas y sobre todo las organizaciones de afectadas, o sea, las que hemos traído a las comunidades y bueno, las que estamos trabajando quizá más codo con terreno. Entonces somos las que hemos llenado la sala del Consejo de Derechos Humanos en la época de la tercera o la cuarta sesión, pues igual éramos 150 a 200 personas, muchas personas indígenas, muchas personas de comunidades, una mujer afectada, por ejemplo, la hija de Berta Cáceres, estuvo con nosotras negociando. Berta Cáceres es una activista hondureña asesinada por un ataque nacional. Berta estuvo también en un momento. Es decir, nos hemos caracterizado por traer, sobre todo, a negociar a las personas que habían sufrido una violación de derechos humanos por una transnacional. Y esto ha roto mucho antiguos tabúes del derecho internacional, porque los estados, los diplomáticos, han tenido que ver delante de ellos a las personas que habían sufrido esas violaciones y para nosotros era fundamental evidenciar que el derecho internacional de los derechos humanos regula derechos humanos. Un catedrático internacional público, Olivier de Schutter, que ante una intervención de la Cámara Internacional de Comercio, hubo un golpe en la mesa, estaba además en el Estado, porque en las primeras sesiones traían académicos a hablar sobre temas, ¿no? Entonces pegó un golpe y dijo, yo no sé si alguna de las personas en mi sala se piensa que está negociando en la OMC o en la organización, en la OMC. La OMC es el edificio de ahí enfrente. Aquí estamos negociando en el Consejo de Derechos Humanos, esto es un tratado de derechos humanos y aquí están las víctimas. Con lo cual les pedimos a los empresarios que tengan un poco de respeto. La cosa ha llegado a tal punto de las negociaciones que el año 2018 la Internacional de Comercio, estos empresarios que les digo, empezaron a repartir un estudio que habían hecho respecto de cómo iba a afectar a la inversión extranjera el posicionamiento de las negociaciones del Binding Treaty de cada estado. A los estados que estaban allí sentados. Y hicieron intervención explicando el informe y diciendo, tengan cuidado, señores estados pequeños, porque alguno de ustedes vive de la inversión que hacen nuestras empresas y su posición puede afectar muchísimo, como dice este papel, a la inversión que vamos a realizar en los grandes vendedores. Realmente no te puedes creer, ¿no? Esto lo lees en los libros o cuando leemos el derecho internacional y no te das cuenta de cómo se negocia realmente un tratado, de lo que hay detrás de esa negociación. Pero cuando estás aquí dentro y estás viendo cómo funcionan los actores y cómo son las relaciones, y sobre todo cuando yo he tenido la inmensa suerte de estar en misión diplomática y por tanto ver la parte de dentro de la negociación y luego estar como sociedad civil, como abogada de la sociedad civil, y eso permite vivir la advocacy y el lobbying por un lado y luego la vida diplomática.